Hoy hablaremos de cómo los juegos nos enseñan técnicas lúdicas que podemos aplicar en nuestros emprendimientos día a día y así irlos mejorando. Estaremos con un invitado especial. Guillermo Solano nos acompaña desde Colombia. Así que despierta tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores. Autor de 3 libros. Creador de una metodología basada en juegos que nos sirven para hacer innovación, para trabajar la cultura de innovación en las organizaciones y también para innovar con nuestros emprendimientos. Creador de un juego que no nos deja dormir en la noche, Hostil Hostal, y por supuesto emprendedor, director de la Wicca Brain Academy y un innovador sin parar. En estos 2 episodios, esta semana tenemos como invitado a Guillermo Solano desde Colombia. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, qué bueno estar aquí. Un honor que me permitas hacer parte de este espacio y hablar con los emprendedores y jugar un poco también, ¿no? Exacto. ¿Cómo has estado, Guillermo? ¿Cómo está tu familia? Bien, creciendo últimamente y bien, contento porque los tengo a todos reunidos, no siempre están todos juntos. Qué bueno. Hoy día, Guillermo, vamos a hablar de juegos, de emprendimiento, ¿no es cierto? Cómo los juegos nos ayudan a emprender, cómo los juegos nos enseñan cosas para sacar adelante nuestros emprendimientos y también para poder aplicarlos en la vida diaria. Que dicho sea de paso, que está muy bien explicado también, ¿no es cierto?, en Play Living, tu último libro. Sí, ese es como el resultado de una buena cantidad de años en los que pues hemos estado, no solo yo, sino varias personas en Latinoamérica y por supuesto, de hecho eso te incluye, Andrés, pensando en cómo los juegos nos enseñan cosas. Los juegos nos dan pistas de cómo nosotros podemos manejar situaciones en las que hay estrés o en las que hay recursos escasos o en las que hay alta competencia, etcétera. Y cómo lo que a veces utilizamos nosotros como estrategias en un juego las podríamos traer a la vida real, por llamarlo de alguna manera, y ser mucho más efectivos al buscar y conseguir esos objetivos que estamos persiguiendo. Buenísimo. Entonces, Guillermo, quiero que nos cuentes algunas de estas estrategias. Estrategias de los juegos que seccionémoslos en 2 partes. Primero, estrategias de los juegos que nos pueden ayudar o que nos ayudan a llevar esta vida que a veces se encarna con nosotros, ¿no es cierto? Y los juegos nos dan estrategias para sortear muchas veces algunas dificultades o para hacerla más entretenida. Y después, ¿cómo podemos aplicar estos juegos o qué es lo mejor que podemos sacar de los juegos para los emprendimientos, ¿no es cierto?, de sus diferentes etapas? Pues sí, la verdad es que yo que soy un convencido total de que los juegos son unos grandes maestros y por digamos en 2 direcciones. Por un lado, los juegos representan muchísimos de los escenarios en los que nos movemos, ¿sabes, Andrés? O sea, en algunos casos tú estás jugando y dices, ok, tengo muy poquitos recursos, ¿cómo logro lo máximo con estos recursos? En muchos juegos pasa eso. Y eso te enseña estrategias que luego podrías utilizar en tu negocio o pues cuando estás resolviendo desafíos en tu vida personal.
Pero por otro lado también nos enseña cómo nos comportamos nosotros, Andrés. Fíjate que curiosamente cuando tú estás jugando, tú te comportas de una manera distinta a cuando ya estás supuestamente muy formal en tu negocio o en tu empresa, en tus responsabilidades cotidianas. Y resulta que no, los juegos nos hacen ser mucho más sinceros con nosotros mismos, esforzarnos y lograr cosas realmente impresionantes. Entonces la pregunta es, ¿y si yo me comportara cuando estoy trabajando, entre comillas, como me comporto cuando estoy jugando, qué beneficios me traería? Entonces hay como dos frentes, el juego como maestro y como metáfora de lo que es la vida real, y también el juego como otro escenario donde nos movemos y hacemos cosas que luego no hacemos en el resto de escenarios. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Guillermo, contigo. Y algunos ejemplos, no muchos, porque yo sé que la mayoría de esos ejemplos están en Play Living, en el libro, que después vamos a conversar un poquito de esa faceta de escritores también. Algunos ejemplos de los juegos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ayudan? Bueno, pues sí, son infinitos. Yo todos los días tengo más ejemplos porque todos los días juego, Andrés. Y siempre que juego me pongo a pensar, bueno, este juego que me está enseñando, de este juego, cómo saco alguna estrategia nueva, cómo me hace mejor esta experiencia de estar jugando. Y entonces, de hecho, si quieres, estaba pensando ahora cosas que he aprendido en estos juegos que he utilizado, que he jugado estos últimos días. Y si quieres, hablemos de algunas de esas que de hecho no están en el libro. Así que Perfecto. puede ser, consideremos que tu podcast es un bonus track al libro Play Living. Súper. Estaba el fin de semana, el domingo fuimos a jugar con mis dos hijos Unlock, que es un juego interesante, es un juego que son unas cartas, es una especie de escape room de cuarto de esos encerrados en los que tienes que escapar en un tiempo determinado, en una hora en este caso. Y es un juego muy sencillo porque son solo unas cartas, una baraja y un mapa. Y ya con eso tú tienes que empezar a resolverlas, las cartas una a una, y si una carta no te lleva a otra pista, estás bloqueado, varado completamente. Pero en todas partes, si observas bien y si eres suficientemente recursivo, resuelves lo que te están proponiendo ahí y puedes ir avanzando hasta las siguientes cartas. En este caso fíjate que era sobre Lupin, sobre Arsenio Lupin, el ladrón y transcurría en 1900, cuando se inauguraba esta feria universal que hubo en París, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo pensaba, mira, si yo utilizara la capacidad de observación como la estoy utilizando en este juego, la utilizara en la vida real, me vine pensando después de jugar, la verdad es que lograría muchísimas más cosas. Y no observamos lo suficiente, Andrés. Mira, tú tomas una carta de este juego del Unlock y tú la ves y tú dices, bueno, aquí hay unas personas, una estación de tren probablemente, y ya no veo nada. Y luego cuando estás varado y llevas un rato que no avanzas, vuelves a mirar esa carta y la miras en detalle y te das cuenta que hay un número medio escondido en una de las ventanas del tren. Y eso no lo habías visto antes. Y tú dices, oye, ¿cuántas cosas se me estarán pasando en la vida que son una pista, que son una información importante, que solamente algunos las se logran identificar y aprovechar? Eso nos pasa. Imagínate un emprendedor, toda la información que le llega al emprendedor cuando enciende la tele y están dando las noticias. La noticia económica le está diciendo algo, la noticia de deporte le está diciendo algo, le está enseñando cómo se comporta la gente, le está enseñando dónde la gente se mueve, le está enseñando, pues imagínate, pues depende de su negocio mil cosas, pero eso lo ve el que realmente aplica la observación. Y la verdad es que nosotros ponemos el automático normalmente. Entonces, fíjate que uno como emprendedor recibe información de muchas fuentes, las conversaciones que tiene otras personas, casos que conoce, lo que ve en sus correos electrónicos, en los videos que ve en YouTube, todo eso. Uno puede quedarse en lo obvio, lo que ve todo el mundo, o uno puede hacer una observación más detallada. Y eso puede hacer la diferencia, hay que desarrollar esa capacidad. Los juegos le enseñan a uno eso. Ese es un ejemplo, Andrés. Buenísimo, buenísimo. Hay otro ejemplo que lo conversamos en un live que tuvimos hace un tiempo atrás, de cómo armar un rompecabezas. Sí. Sí, cuando uno arma un rompecabezas, yo tengo mis mañas, como decimos nosotros, tengo mi estrategia para armar rompecabezas, pero descubrí que todo el mundo tiene sus trucos. Entonces,
Normalmente la gente toma todas las piezas del rompecabezas, sobre todo esos que son muy avanzados, ¿no? Que tienen 1000 o 2000 piezas y que un montón de esas son iguales. Además, uno dice cómo. Pero luego entonces las separan. Dicen, bueno, las azulitas del cielo, pongámoslas aquí aparte, las amarillitas, las de ladrillo que parecen ser del edificio por acá. Y cuando uno las separa, empieza a ver algunos patrones, ya empieza a detallar más. Entonces uno dice, ok, pero las de los ladrillos hay dos tipos. Fíjate que hay unas más oscuritas y entonces las empiezas a separar. Y luego las más claritas tú dices, pero aquí parece que pasa un tubo. Entonces, a ver cuáles tienen este tubo y lo empiezas a armar por allí. Resulta que eso es una estrategia maravillosa también para resolver problemas en la vida. La estrategia del rompecabezas. ¿Por qué? Porque cuando tú separas por componentes y luego empiezas a detallar, te das cuenta que hay cosas que te permiten resolver los problemas más fácilmente y tratar de resolver el problema en todas sus dimensiones puede ser abrumador. Cuando tú lo divides en partecitas, tú empiezas a sentir progreso. Además, que es una de las cosas maravillosas, ¿no, Andrés? Cuando tú armas un rompecabezas y ya por fin lograste armar el automóvil, dices, estoy progresando, voy bien, ¿verdad? Y ahora voy a armar este arbolito que está al lado. Y ese sentido de progreso es fundamental, porque si no, pues simplemente te das por vencido muy fácilmente. La estrategia del rompecabezas es poderosísima. Muy, muy buena estrategia. Le preguntamos, ¿te parece, Guillermo, que a los auditores que nos dejen un comentario cuál es su estrategia para armar un rompecabezas? Sí, ¿qué trucos se utilizan? ¿No es cierto? ¿Qué trucos están utilizando? Ya saben. Entonces nos dejan un comentario. ¿Qué trucos utilizan ustedes para armar un rompecabezas? Yo sé que van a salir un montón de trucos diferentes para poder armar un rompecabezas. Guillermo, ¿por qué los juegos nos ayudan tanto? Yo digo nos ayudan porque nos entretienen y nos dan soluciones que a veces o habitualmente no vemos desde una perspectiva, desde una mirada diferente. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa por varias razones, Andrés. Primero, porque los juegos en general son un mecanismo para hacer experimentación. Tú puedes hacer en los juegos cosas que no haces en la vida normal, digamos, ¿de acuerdo? Y hacer eso en los juegos te da mucho conocimiento. Entonces, imagínate que tú eres un emprendedor y tú dices, ok, estuve escuchando a Andrés y hablaba de los juegos, pero ¿qué tiene eso que ver con mi negocio donde vendo cualquier cosa? Salchichas, Andrés. ¿Qué tiene que ver eso con mi negocio? O churros, ¿no? Por supuesto. Vendo salchichas. Ok, pues resulta que tú puedes empezar a hacer juegos para aprender a entender mejor tu negocio. Y eso es lo mismo que se conoce como experimentos. Tú dices, ok, vamos a jugar con el precio un poco. Voy a lanzar, ¿qué pasaría si yo lanzo una salchicha que cueste 4 veces más que lo que cuesta mi salchicha normal? A ver qué pasa. Entonces empiezas a hacer experimentos, empiezas a entender y a conocer mejor tu mercado. Eso hay que hacerlo. Cualquier emprendedor tiene que conocer su mercado. Y el mercado no lo puede conocer porque se leyó un libro sobre ese mercado. O porque tiene un producto y ya sabe cómo le va con ese producto. Conoce su mercado cuando ha hecho experimentos con el mercado, Andrés. Cuando tú haces experimentos, empiezas a entender los principios detrás de los verdaderos gustos, las necesidades, los motivadores de ese mercado, de ese usuario, de ese posible cliente. Y esto es fundamental, porque ya luego, cuando lances productos, tú los lanzas con mucha más seguridad de cómo va a reaccionar ese cliente. Entonces, eso solamente te estoy poniendo un ejemplo de cómo la filosofía del jugador ayuda a que el emprendedor logre muchísimo más, ¿cierto? En emprendimiento, de hecho, sabes que la gente que enseña emprendimiento, en algunos casos utiliza juegos para entrenar en algunos conocimientos. Por ejemplo, digamos que tú estás en el mercado tú vas a poner una startup, ¿cierto? Pues he visto a alguien que tiene un simulador de una startup. Entonces tú juegas allí a que creas una startup, quieres conseguir inversión, quieres conseguir gente, pero no puedes dedicarle todo el dinero a todo, entonces empiezas a jugar con los presupuestos es un juego, Andrés, pero al final, pues, ¿qué pasa? Que aprendiste los diferentes aspectos que tiene tener una empresa, ¿cierto? ¿Qué pasa si me dedico solamente a la parte de recursos humanos? Eso, fíjate, y estoy hablando de dos, y podemos pasar días completos hablando de todo lo que tiene que ver con los juegos, todo lo que los juegos tienen que ver con el emprendimiento.
Y ya que estamos en eso, ¿qué ejemplos le podemos dar? Porque después me voy a ir a otro lado. Estamos hablando de los juegos, después vamos a hablar de los jugadores y los perfiles de jugador, cómo nos identifican también. Pero antes quiero, Guillermo, algún ejemplo, algún juego, por ejemplo, que pueda aplicar el emprendedor que está pensando en hacer un negocio, está en la idea previa de hacer algo simple, ¿no es cierto? En la etapa previa de lanzar su negocio dice, quiero emprender, pero no sé en qué. Ok. O no sé cómo. Bien, bueno, pues hay varias cosas, Andrés. Mira, te voy a dar un par de ejemplos para que los tengas ahí presentes. Uno tiene que ver con un juego que tú de hecho ya conoces porque por ahí hiciste una reseña sobre eso, que es el campo de juego para emprender. Es un juego que está a punto de salir a Kickstarter para que lo puedan apoyar o comprar quienes estén interesados, los emprendedores y también los que trabajan como consultores de emprendimiento. Es un juego en el que tú vas girando por 4 áreas distintas en las que hay un montón de preguntas, y esas preguntas que tú empiezas a resolver y creas conversaciones alrededor de eso, pues genera un espacio buenísimo en el cual tú empiezas a entender qué cosas son importantes cuando tú vas apenas a iniciar tu emprendimiento. Y hay otro juego que te quería mencionar, y es que es un juego de imaginación, de prototipado con la imaginación. Yo lo llamé Imaginatipo, que es un prototipo con la imaginación. Es muy bueno cuando tú todavía no sabes qué producto quieres lanzar, porque no te vas a poner a fabricarlo ahora. Es decir, Andrés, tú no dices, oye, yo no sé si quiero hacer una cerveza o quiero hacer un parque de diversiones. ¿Qué haré? Y tú te pones a montar un parque de diversiones para ver si luego te gusta la idea o no y si funciona o no, ¿no? O sea, no puedes hacer como un prototipo fácil de ese tipo de cosas. De manera que un juego que se llama que lo he llamado el Imaginatipo, que de hecho puede ser descargado gratis. Ahí, si entras a mi canal de YouTube de Edgar Guillermo Solano, ahí puedes encontrar el video de los prototipos y ahí está la dirección para descargar gratis el juego. Vamos a dejar la dirección acá abajo, en la reseña del episodio. Vamos a dejar todas las direcciones web para que la gente lo pueda descargar. Buenísimo, sí, eso es. Pues resulta que es un set de tarjetas, trae cierta cantidad de tarjetas y bueno, ahí están las instrucciones de cómo jugarlo. Pero fíjate que existen juegos, solo que no siempre los conocemos. O sea, uno como emprendedor no está pensando en ponerse a jugar, le parece que eso es perder el tiempo, que ahora no puedo porque estoy dedicado a pensar en mi negocio. Pues resulta que es lo que debería hacer, Andrés. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo del emprendimiento es altísimo. Es muy alto, Andrés. O sea, tú sabes que las cifras de emprendedores que fracasan siguen siendo muy altas. De manera que un emprendedor, su principal preocupación debería ser cómo bajo el riesgo y aumento mis probabilidades de éxito. Y para eso le toca jugar con escenarios. Y fíjate que uso intencionalmente la palabra. Es decir, tiene que pensar, oye, si me muevo aquí, ¿qué pasaría? Y si me muevo acá, ¿qué pasaría? Y todo eso antes de salir. Porque cualquier salida cuesta dinero, Andrés. De manera que antes, si yo puedo prever todo esto, pues obviamente aumento las probabilidades de éxito. Pero cuando tú estás empezando, estás demasiado confundido. Entonces, los juegos te permiten poner el dedo en la llaga, o sea, hacer discusiones y pensar y hacer construcciones, imaginar y propuestas y exploraciones sobre los puntos que tienes que pensar realmente, y eso le ayuda muchísimo, ahorra mucho tiempo al emprendedor. Buenísimo. Entonces ya saben, vamos a dejar acá abajo en la descripción del episodio, vamos a dejar los links para que puedan descargar este juego de Guillermo. Vamos a dejar el enlace también al canal de YouTube, que hay unos videos de cultura de innovación buenísimos que están para no perderse, que es un tema que vamos a abordar en próximos episodios con Guillermo. Estamos hablando de los juegos. Ya sabemos, Guillermo, que los juegos, a diferencia de lo que piensan o pensaban en realidad algunos gerentes, algunas organizaciones que eran solamente para perder el tiempo, que no nos servían de mucho, que bajaban la productividad, hoy día está comprobadísimo científicamente por lo demás, que los juegos son todo lo contrario. Nos ayudan a mejorar la productividad, nos ayudan a mejorar
también la relación que tenemos con los trabajadores de las organizaciones para poder obtener resultados más brillantes, ideas más geniales si queremos emprender. Pero hay un rol del que no se habla mucho, porque hemos hablado mucho de los juegos. De hecho, con Inge vamos a estar en los próximos 2 episodios hablando de Playground y también de los juegos. Pero los jugadores. Sí. Hay un perfil de jugadores ahí claro, muy interesante. Y fíjate que eso aplica para dos personajes, para el emprendedor y para el cliente. Entonces, resulta que hay muchos modelos de estilo de jugador y los juegos le enseñan a uno que la gente juega distinto. Nosotros utilizamos un modelito que es inspirado en alguien que se llamaba Richard Bartley, o que se llama Richard Bartley, que hizo una propuesta donde había 4 tipos de jugador. Y yo creo que la gente que te está escuchando ahora se va a identificar con alguno de estos 4 tipos. Aquí uno encuentra que hay los que son competidores. Ese es el que quiere ganar, ¿no? Y para eso está jugando, para ganarle a los otros y se estresa cuando pierde. Cueste lo que cueste. Sí. Está el que llamamos explorador, y ese es el que le gusta este tipo de juegos para encontrar una solución a un misterio. Fíjate que los que jugamos Unlock, como te contaba, o los que juegan videojuegos, qué sé yo, como Zelda, o sea, donde tú estás explorando mundos completos, no están compitiendo con nadie realmente, no están tratando de ganarle a nadie, sino es un juego de exploración, y eso es muy importante. También están los que se llaman socializadores, donde es muy importante el trabajo en equipo, el juego en equipo, jugamos en equipo, yo tengo mi rol y soy feliz con mi rol, soy el arquero, soy el delantero, lo que sea, y donde aquí lo importante es el pasar tiempo con la gente. El juego a veces se convierte en un accesorio y no nos interesa tanto ganar necesariamente, a veces dejas ganar a tu amigo porque sabes que para él es más importante, ¿de acuerdo? Y están finalmente los escaladores son los que quieren ir subiendo de nivel. En los videojuegos se ve mucho, ¿no? Y los deportistas también son muy, muy así, ¿no? Es decir, tú te mides y luego quieres hacer tu propia marca mejor de 15 segundos o lo que sea. Y eso también es importante. Entonces hay 4 tipos: competidores, exploradores, colaboradores y escaladores. Y hay que entender uno qué tipo es, porque eso es lo que le va a motivar como emprendedor, Andrés. Y lo curioso es que además de saber cuál es mi tipo, o sea, cuál es mi tipo predilecto, preferido o el principal, tengo que entender que en algunas ocasiones tengo que comportarme de los otros estilos. Es decir, yo tengo que ser competidor porque estoy ganándole espacio a los otros que ofrecen lo mismo que yo o un equivalente. Pero tengo que colaborar, ¿cierto? Si quiero construir un escenario donde tengo un ecosistema y vamos creciendo todos, ¿cierto? Con mi proveedor, con quien sea. Tengo que ser buen colaborador, pero tengo que ser explorador, porque probablemente el mercado al que estoy yendo no es, y entonces tengo que buscar un mercado alterno y tengo que explorarlo y buscarlo y encontrar donde hay cosas maravillosas, pero tengo que medirme y sentir que voy progresando, y eso me da el ser escalador. Fíjate que esta misma visión de un emprendedor como un jugador, y entender que los estilos de los emprendedores pueden afectar el objetivo final que se consigue, es importante. Pero también está cómo engancho yo al cliente, Andrés. Y si yo veo al cliente como un jugador, resulta que yo puedo aplicar esto mismo en una estrategia de marketing. Fíjate lo poderoso que estamos encontrando acá, Andrés. Ponle cuidado, porque esto no te lo enseñan en la universidad, Andrés. Exactamente. Aquí entregamos contenido de valor que no lo encuentra en la calle, como se dice, o en la aula, pues, en este caso. Imagínate que aplicamos eso mismo al usuario y le decimos, ¿y con qué argumento voy a ofrecer mi producto? Depende del usuario, Andrés. Depende del usuario. Y en algunos casos yo tengo que mostrarle al usuario que él con mi producto va a ser invencible, ¿cierto? Lo que tú haces, tú dices, tú con mi podcast eres mejor que el emprendedor que no escuchó mi podcast. Entonces ese es un argumento poderosísimo. Pero ¿qué pasa si a mí lo que me interesan son las historias? Yo soy explorador, ¿verdad? Entonces a mí me interesa quién trajo a Andrés y quién es este loco Edgar Guillermo Solano, y lo busco y lo miro en Instagram, su cuenta, porque soy explorador y me gusta conocer más porque me inspira, y de ahí saco nuevas ideas para productos y demás. Pero ¿qué pasa si soy escalador y lo que necesito es encontrar maneras de medirme, ¿verdad? Entonces yo al cliente le digo, oye, mira, tú puedes, con el producto, con lo que yo te estoy ofreciendo, tú puedes pasar de nivel A a nivel B, ¿cierto? Y lo puedes notar así. Eso es muy poderoso como argumento de venta. Pero además
tú al cliente le puedes decir, oye, mira, lo importante es que tú en tu rol vas a ser más aceptado, más recibido en tu espacio. Fíjate que esos son argumentos interesantes de venta, pero no le pegan a todo el mundo, Andrés. Y ahí es donde entendemos por qué a veces un argumento le suena, le hace tanto sentido a un cliente y al otro cliente le resbala. Entonces, ¿cómo podemos construir, ¿sí?, mensajes de venta, campañas de comunicación y mercadeo que le lleguen a los diferentes estilos de usuario o de posible cliente? Esa es una pregunta y eso se puede desarrollar después mucho más. Pero fíjate que ahí estamos aplicando de dos maneras el tema de los estilos. Los perfiles de jugador, los estilos de Eso. jugador, que son, yo insisto, muy importante en conjunto con los juegos, porque mucho hablamos de los juegos y a veces nos olvidamos de quiénes los juegan y el aporte que además hace, porque si hablamos de las organizaciones también, con los perfiles de jugador podemos entender por qué nuestros compañeros de trabajo tienen un cierto comportamiento que a lo mejor antes no habíamos notado y nos caía mal y no entendíamos, o no, una persona nos cae muy bien porque a lo mejor tiene un perfil de jugador muy parecido al mío, ¿no es cierto? O que hace una muy buena combinación. Entonces, Y además, si tú eres emprendedor, la verdad es que fíjate que muchos de los emprendimientos han funcionado porque se han complementado bien los estilos, ¿no? A los emprendimientos que tú ves, los legendarios, uno nota los estilos. Uno dice, este era un competidor 100%, pero el otro era más creativo, más el explorador, más... Y esa combinación le dio muchas cosas importantes al emprendimiento. Hay que también notar en qué soy débil y si tal vez tengo que hacer equipo con alguien que sea distinto y que me complemente. Esa es otra discusión aparte, Andrés. eso da para un capítulo completo adicional, sin duda alguna. Guillermo, 3 consejos que le puedes dar a los emprendedores que pueden aplicar así. Guillermo me dio este consejo hoy día y si lo aplico hoy día obtengo este pequeño resultado. Ok, perfecto. Bueno. Mira, Andrés, y saquémoslos de los juegos. Hay una cosa, he estado jugando en línea y también juego en vivo un juego que se llama Terra Mística. De hecho, lo tengo aquí al lado. No sé, pero si tú sacas esto es una caja gigante. Sacas esto en tu canal de video, lo pueden ver, pero si buscan Terra Mística, es un juego de mesa increíble. Bien complicado al principio, pero sabes que ahora que he estado jugando últimamente, me doy cuenta, Andrés, que hay una cantidad de oportunidades que yo no veía antes. Porque en el juego tú puedes hacer un montón de cosas. Tú puedes construir una nueva casita o irte a un nuevo terreno o enviar un monje a alguno de los cultos que hay o, bueno, un montón de cosas, Andrés. Y todas te parecen buenas, ¿sabes? O sea, tú dices, oye, todas son buenas. ¿Qué hago yo? ¿Cierto? Fíjate que eso le pasa al emprendedor también. El emprendedor tiene muchas cosas para hacer. Yo debería ir a tomar este curso con mi cámara de comercio, debería aplicar a esta convocatoria, debería irme a esta feria, debería trabajar en mejorar mi exhibición, y pero millones de cosas que podría estar pensando en hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, Andrés, hay una específica que te da el mayor resultado. O sea, tu tiempo es un recurso limitado y valiosísimo y de todas las cosas que podrías hacer, hay una que te da el mejor resultado. Normalmente como emprendedor tú te dejas llevar. Es decir, si entró una llamada y entonces tienes que hacer, ya te ocupaste en la tarde por eso. O sea, alguien más te controló lo que tú ibas a hacer. Ahora, cuando tú juegas muchas veces el juego te das cuenta qué es lo importante. Ahora que yo juego Terra Mística, yo digo, ok, yo puedo tomar una estrategia, pero tengo que ser coherente con esa estrategia. Entonces yo ya digo, ok, voy a crecer en el culto al fuego y entonces empiezo a crecer ahí y a medida que crezco eso me da ciertos beneficios y los empiezo a aprovechar al máximo. Pero antes yo no veía eso, no veía esas oportunidades. Ahora yo digo, a ver, ¿quiénes son mis competidores? ¿De qué facciones son? ¿Dónde están ubicados? Ok, me sirve esta estrategia. Entonces, Andrés, uno como emprendedor debería 3 cosas de una vez. Con el mismo juego, 3 cosas. ¿Ok? Lo primero, identificar hacer suficientes veces el juego para empezar a identificar cuáles son las estrategias
y esos pequeños detalles, las estrategias que sirven y esos pequeños detalles que normalmente se le pasan al que está apenas empezando. Eso significa identificar las verdaderas oportunidades. Eso no se logra a la primera. Lo segundo tiene que ver con el foco, es decir, ¿en qué voy a ser yo el más fuerte? Si yo tengo un negocio, volvamos al negocio, ¿de qué era? De salchichas. De salchichas, ok. Entonces mi foco es en salchichas gourmet, o no, mi foco es en salchichas para perros calientes, o mi foco es en salchichas, o mi foco es en entrega rápida, o mi foco es, ¿cuál es mi foco? Y en ese tengo que ser ganador, y para eso necesito unas habilidades especiales que tengo que desarrollar en mi organización. Entonces la segunda enseñanza es, como emprendedor, si no me enfoco, finalmente no logro crecer en ninguno de los frentes y no me diferencio. Y lo tercero, que también podemos aprenderle a Terra Mística, es a sacar ventaja de nuestras habilidades. Fíjate que en Terra Mística tú escoges una raza, ¿sí? Tú puedes ser un fakir, o puedes ser un enano, o puedes ser una bruja, y cada uno tiene ciertas habilidades. Si tú armas tu juego para sacarle provecho a esas habilidades, te rinde un montón. Nosotros como emprendedores tenemos que entender en qué somos buenos, ¿ok? Entonces Andrés Utreras es muy bueno comunicando y contando y explicando, enseñando, poniendo en evidencia el conocimiento. Esa es una ventaja, una cualidad. Y entonces por eso arma todo esto alrededor de esa cualidad, ¿sí? Uno como emprendedor tiene que preguntarse cuál es mi fuerte y armar mi estrategia alrededor de ese fuerte. ¿Por qué? Porque entonces, como ese ya es un fuerte, obtengo muchos más resultados. Sin descuidar lo demás, no quiere decir que lo descuidemos, pero siempre hay algo en lo que tú tienes que sobresalir. Si no, en el mercado, pues no logras realmente un impacto, que es lo que necesitas, ¿no? Buenísimo. Guillermo, te agradezco enormemente por tu tiempo para estar en este episodio. Vamos a estar además en el próximo episodio también, pero vamos a hablar de algo sumamente importante: innovación para emprendedores. Vamos a hablar de Wake Up Brain, vamos a hablar de Macros, que es juegos para innovar, juegos para emprendedores. Guillermo, te agradezco muchísimo tu tiempo el día de hoy y nos encontramos en el próximo episodio. Ya saben, si no están suscritos, si no te has suscrito, suscrita, dale, suscríbete en la plataforma que nos estés escuchando hoy día. Suscríbete, dale 5 estrellitas para que sigamos teniendo a Guillermo acá en el podcast y nos siga también deleitando con estas experiencias de juego para emprendedores. Así es que muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores.